En los últimos años al no seguir tus propios consejos y al no tener control, confianza o la capacidad de conectar con alguien? ¿Te has sentido confundido y has pensado, dije algo que no debí decir? ¿O no estaba prestando atención? ¿O lastimé a alguien por cómo reaccioné? ¿Te has sentido así? ¿O eres como un comunicador perfecto? No, para nada. En primer lugar, comunicar tus expresiones con control. Hablamos sobre cómo la respuesta de lucha o huida afecta a tu cuerpo y cómo, cuando quieres decir algo hiriente, es porque en realidad quieres lastimar a la otra persona. Sientes que te han lastimado Correcto. y quieres vengarte. Y no es solo una palabra cortante, es que quieres herirlos. Eso es la lucha en ello. Entonces, ese eres tú queriendo causar dolor para alejar la amenaza. Donde yo fallo y no hago lo que describo en el libro es que olvido respirar. Así que cuando no empiezo con mi respiración, cuando mi primera acción no es respirar, para asegurarme de mantener mi lado analítico y lógico al frente de mi mente, en lugar de dejarme llevar por las emociones, ahí es cuando digo cosas de las que me arrepiento. Es cuando caigo en la defensiva. Y en cuanto te pones a la defensiva, ya empiezas a debilitar tu posición. Ya empiezas a perder cuanto más a la defensiva te ¿De pones. verdad? Sí. Entonces, ¿cómo funciona eso si eres abogado en un juicio, en el tribunal? Cuando un abogado se pone a la defensiva, ¿qué le demuestra eso a toda la sala? Bueno, hay una diferencia entre abogar y defender. Puedes abogar por una posición y también puedes defender la posición al mismo tiempo. Y también funciona a la inversa. Lo opuesto. Si estás abogando por otra posición. En el mundo legal, es un poco diferente porque tienes que seguir la ley. No puedes decidir cuál va a ser la ley, y no puedes decidir cuáles serán los hechos. Solo puedes argumentar y abogar basado en las cartas que te tocan. A menudo, usamos el término demandado, porque tal vez el Estado está procesando a alguien en un caso penal, o quizás un demandante ha presentado una demanda contra una empresa de alguna manera. Existen estos términos de defender, pero en realidad, cada lado está abogando por su propia perspectiva. Muchas veces, cuando me pongo a la defensiva, es porque me lo tomo personalmente. Estoy eligiendo aferrarme a algo que tengo la capacidad para soltar en cualquier momento. Ahí es cuando te pones a la defensiva. Estás tomando algo de manera personal. Sí. Cuando tomas algo de manera personal y respondes desde ese estado, ¿qué sucede normalmente en una conversación, una discusión o un debate? Cuando decides tomarte las cosas de forma personal, estás cargando con lo que nadie te pidió que llevaras. Y muchas veces, si dices que algo te dolió, es porque, uno, estás permitiendo que te lastime. De muchas formas. Estás permitiendo que te lastime y te afecte. Y hay veces en que alguien te dijo algo hace muchos años, pero todavía lo recuerdas porque todavía te duele. Y aún sigue contigo. El mismo poder que les permites tener para lastimarte es el mismo poder que tienes para dejarlo ir. Simplemente sigues aferrándote a ello. A menudo, se trata de asegurarte de tomar el control de ti mismo, de respirar y de regular tus emociones de una manera que te permita continuar en la conversación, sin que la respuesta de lucha o huida te confunda y te haga perder el rumbo. Eso me recordó una historia. En la infancia, la gente decía cosas hirientes, pero cuando dijiste eso, recordé algo diferente. No lo que alguien dijo, sino lo que alguien hizo con lo que yo cargué durante casi 20 años. Y era como, no sé, una película en mi cabeza donde interpretaba a un personaje durante 20 años de mi vida, en la que me sentía en lucha o huida, o sentía que necesitaba ponerme a la defensiva. Es casi como si esa energía de mi infancia fue mi recurso hasta que pude reconocerla y sanarla. Y esa historia es una historia que conté quizá hace 10 años, pero creo que no la he contado en mucho tiempo. Cuando estaba en la escuela primaria, estábamos en tercer grado y el maestro nos hizo salir al patio durante el recreo, durante el almuerzo. Por alguna razón, ese día dijo, de acuerdo chicos, probablemente éramos como 20 o alrededor de 40. Dijo, de acuerdo chicos, voy a nombrar 2 capitanes y vamos a jugar quemados. Y puso a 2 chicos de la clase a elegir equipos uno a uno y recuerdo estar muy emocionado. Yo pensaba, ojalá me elijan para este equipo. Y ellos estaban escogiendo uno a uno a todos los chicos de la clase primero. Y al final quedamos yo, y
Otro chico que no pensé que fuera tan atlético, pero lo eligieron a él en lugar de a mí. Así que iba a ser el último chico elegido. Pero luego me saltaron y empezaron a elegir a todas las chicas, hasta quedar solo yo y una chica. Y le eligieron a ella. Y yo fui el último niño elegido en toda la clase. Y recuerdo que me sentí tan enojado y tan atacado. No dijeron que yo era estúpido o tonto ni nada así, pero sus acciones lo dijeron. Y durante 20 años no pensaba en esta historia todos los días, pero pensaba, la gente está tratando de aprovecharse de mí. Están tratando de burlarse de mí. Se están riendo de mí. Era como un guión que se Sí. reproducía en mi sistema nervioso. Estaba viviendo la vida tratando de ganar y demostrar que las personas estaban equivocadas. Y me dio resultados increíbles, pero me dejó sintiéndome muy vacío, triste, resentido y enojado, porque cargaba con lo que alguien hizo, no lo que alguien dijo. Y no fue hasta hace 12 años cuando finalmente solté eso y comencé a vivir desde un espacio de ¿cómo puedo? No de manera perfecta, pero ¿cómo puedo crear una experiencia donde todos ganen y nadie pierda? Sí, ¿Y cómo puedo actuar desde un lugar donde intento elevar a los demás en lugar de vengarme de quienes se burlaron de mí o quienes me hicieron daño? Y fue muy interesante cómo toda mi vida comenzó a cambiar cuando dejé atrás ese acto dañino y dejé de tomarlo personal, ¿sabes? correcto. Pero la mayoría de nosotros nos aferramos a estas cosas, ya sea algo que nos hicieron o nos dijeron, o algo que no nos dijeron. Lo tomamos como algo personal y luego en conversaciones donde quizá no había intención de hacernos daño, nos molestamos fácilmente. Entonces, parece que necesitamos aprender a sanar las historias que nos contaron, o los traumas que recibimos al crecer que nos hacen ser reactivos en conversaciones incómodas también. Por supuesto. Es decir, dejarlo ir es más fácil decirlo que hacerlo, pero sucede en las conversaciones. De la misma manera, y lo que dijiste es una gran historia y una gran lección. Lo que tú has experimentado es que, cuando esas cosas ocurren, en lugar de simplemente dejarlas ir, te aferras a ellas y las cargas como si las llevaras detrás de tu espalda. Vas por la vida hablando con todos, y ellos no saben lo que llevas ahí, pero tú sigues cargando algo que te ha estado lastimando. Y entonces, cuando alguien se comunica contigo y dice algo que activa esa herida que llevas en la mano, en ese momento reaccionas, y ellos no entienden por qué. ¿Qué está pasando? Sí, y lo que tienes que hacer es ser capaz de mostrarles lo que llevas. Eso es mucho más difícil, pero es clave poder comunicarlo. Yo enseño que es útil cuando comienzas tu frase con puedo notar. Puedo notar que me estoy poniendo a la defensiva. ¿En serio? Puedo notar que me estoy volviendo sensible. En una discusión en tiempo real, es muy útil. ¿Qué hace eso cuando comunicas que te estás poniendo a la defensiva en una discusión? Lo que digo es que, cuando lo reconoces, lo controlas. Es decir, cuando digo que me estoy poniendo a la defensiva, me vuelvo automáticamente menos defensivo. Al mismo tiempo, la otra persona entiende en ese momento, está bien, estoy tocando un área que puede ser un detonante. ¿Qué pasa si empiezan a usar eso contra ti y dicen, ya lo tengo, voy a golpear más profundo esa herida? Bueno, ahí es cuando al decirlo con control, también actúas con control. Es decir, si yo digo que me estoy poniendo a la defensiva y me siguen presionando, es cuando digo, necesito alejarme de esta conversación. Sí, te alejas de eso. Eso es mucho mejor, mucho más inteligente y mucho más poderoso que seguir cavando y cavando mientras sigues cargando ese problema o esa herida que siempre has tenido. Tengo una teoría y quiero que me digas si crees que esto es preciso o tienes objeciones. Está bien. La clave para cualquier relación exitosa se reduce a los acuerdos, porque las discusiones y estrés en exceso es el resultado de la falta de acuerdos, constantes desacuerdos. Eso es todo lo que, en mi opinión, causan las discusiones. No tener acuerdos claros establecidos y no ceñirse a ellos. Tus abuelos dan fe sobre esto. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Mucho tiempo. 40, 50 años, algo así. Algo así. Y parecen bastante felices, ¿verdad? Sí. Y lo que dijiste, creo que sostiene la teoría. A menos que haya más en esto, de que cada año se juntan en algún momento y dicen, ¿nuestros acuerdos todavía funcionan para nosotros? Y esto es lo que me gustaría agregar a mi acuerdo de cómo voy a participar y en lo que quiero que me apoyes y viceversa. Podemos estar de acuerdo con esto, firmarlo, ya sea de manera física o espiritual.
y luego cumplir con esos acuerdos durante todo el año? Siento que cuando los acuerdos o la falta de roles y responsabilidades no se comunican claramente ni se mantienen en cualquier relación, ya sea íntima, entre amigos o compañeros de trabajo, ahí es cuando se genera estrés, resentimiento, frustración o malestar en la relación. La armonía ocurre no por fricción, sino cuando hay acuerdos claros establecidos, lo que significa tener conversaciones difíciles a veces y aprender a unirse con tus 3 Cs: confianza, control y conexión. Pero al entrar en una relación en la que hay una falta de acuerdos o acuerdos indefinidos, simplemente asumiendo que alguien más está de acuerdo contigo, basándose en normas sociales o en lo que sean mis normas. Estos acuerdos no comunicados luego no se cumplen y no se comunican, ahí es cuando creo que hay una falta de armonía o más fricción. No significa que no pueda funcionar o no pueda ser una buena relación, pero siento que hay más armonía, amor, paz, abundancia y alegría en las relaciones, cuando hay acuerdos claros, y cada parte cumple con esos acuerdos. Sí, me encanta. Y creo que esa teoría es cierta, en serio. Y es, la mayoría de las veces, he visto que las personas que han estado juntas por mucho tiempo, esos acuerdos ocurren de manera natural. Así que, puedes tener un contrato que sea implícito, Acuerdos no hablados. no escritos. No está escrito. Sigue siendo un contrato. Sí, Si voy y corto tu césped porque me lo pides, es un contrato oral. Me dices que me vas a pagar. Y luego corto el césped y tú dices, lo siento, no está escrito. Sigue siendo un contrato. Así que, a menudo, se forman de manera natural para las personas que han estado juntas mucho tiempo. Yo saco la basura. Ella hace esto o aquello. Porque surgen del hábito y la rutina. Y es lo mismo. Me encanta la idea de que no viene de suposiciones, sino de acuerdos. Lo encuentro muy poderoso. Es mucho más poderoso. Y la gran suposición que creo que debe estar ahí, sin embargo, es que no puedes asumir que no va a cambiar. Tomemos a los abuelos como ejemplo. Con cada aniversario, año con año, la gente cambia. Entonces, lo que querías en el primer año probablemente no será lo que quieras en el año 10. Ciertamente, no en el año 50. y las estaciones también cambian. Es como el tener hijos o no tener hijos, tener dinero, tener desafíos, tener lo que sea. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué significa cuando tienes hijos? La mayoría de las veces, el acuerdo son los niños. No están de acuerdo entre sí. Y entonces, ahora hay una tercera parte en el contrato. Toma mucho de su tiempo y espacio, y hay más tensión para todos. Quiero decir, es muy hermoso. Si las personas que inician relaciones pudieran dejar las suposiciones y llegaran a acuerdos, tendrían muchas menos discusiones. Sí, suena genial. Escribamos ese libro juntos. Pero es cierto. Entonces, ¿por qué es tan difícil comunicar los acuerdos que queremos y salir de las suposiciones de yo soy un chico y ella es una chica? Entonces solo vamos a asumir que esta es la forma en que se supone que debe ser una relación. Asumir que el chico va a hacer esto, la chica va a hacer esto, y vamos a amarnos de esta manera, en lugar de tener solo una conversación incómoda. Ni siquiera lo tiene que ser. Podría ser simplemente una conversación curiosa sobre esta es mi intención, cómo quiero actuar. Así soy yo. Y quiero ser aceptado en mi relación, y quiero aceptarte por quien eres. ¿Podemos llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a apoyarnos mutuamente si comenzamos una relación, en lugar de asumir que debes ser de una manera y yo de otra con respecto al dinero, los hijos, la religión, la carrera, los viajes y la vida? Sí. Cuanta más claridad tengamos sobre acuerdos y relaciones, más armonía y paz tendremos. Por supuesto. Hagámoslo. Sí. Por eso la gente necesita leer tu libro. Eso es exactamente correcto. La próxima vez discute menos y habla más. Eso es lo que las personas dicen, que no eres quien pensaron que eras. Te dicen que pensaron que harías algo, pero eso es porque tenían Suposiciones. suposiciones. Sí, son las suposiciones no dichas o expectativas, ¿verdad? Es esperar que alguien sea de cierta manera. ¿Por qué la gente espera que alguien sea de cierta manera en lugar de simplemente preguntarles cómo van a ser? Es mucho más fácil asumir que serán quienes eran y lo que son en tu cabeza. Lo mismo ocurre con las conversaciones. Si vamos a tener una conversación difícil, voy a tener eso en mi cabeza.
mucho antes de tener la conversación. Y así se descarrila cuando de repente empiezas a responder, y lo que dices, no es para nada como lo tenía en mi cabeza. Esto no se supone que sea así. Esto no es como lo había ensayado en mi cabeza. Se supone que debes decir, lo siento, no termina de esa manera. Y en lugar de usar un marco desde el principio, logrando un acuerdo y diciendo lo que me gustaría hablar, y puedo obtener tu acuerdo en no buscar hacer otras cosas más. Así es como lo vas a obtener. Necesitas prestar atención a la frecuencia con la que hablas contigo mismo. Presta atención a lo que dices. Si no eres amable contigo mismo, no lo serás con los demás. No expresas empatía hacia ti mismo, ni expresarás empatía hacia los demás.